Ahora sí. Entonces le decía que el tema de hoy es la compatibilidad e incompatibilidad. Pues esto es una pregunta más también del examen, que a veces está en la pregunta 4, ¿no? En cada ejercicio que hemos venido haciendo de las lecturas, pues también hemos visto que una de las preguntas es por la compatibilidad, ¿no? ¿Y en qué consiste? Ampliar el PowerPoint. No voy a ver sus chats. Bien. Bien. Decimos que dos proposiciones son compatibles, pues en la medida que no haya contradicción, es decir, en que sean consistentes. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que entre esas proposiciones debe haber una buena coherencia. Deben ser coherentes. ¿Bien? Y pues tenemos dos tipos de casos de compatibilidad. Uno que siempre es más sencillo, que es la compatibilidad literal. Y aquí lo que hacemos es, ¿qué buscamos cuando les pedimos compatibilidad literal? Esto quiere decir, ¿no? Que cuando una idea que se expresa de manera explícita en el texto, que allí en el texto, que haya dentro de las alternativas propuestas. Por ejemplo, si el texto dice, la ausencia de voluntad política es más que la simple falta de determinación de un gobierno. Entonces, aquí resulta compatible decir, en otras palabras, lo mismo, es decir, que el Estado no tiene ningún interés que beneficie a una población. Estamos diciendo lo mismo. Digamos una frase, una oración sinónima en contenido, ¿no? En significado. Vuelvo a repetir, si decimos la ausencia de voluntad política, es decir, no hay interés de parte eh, de la voluntad política que tiene que ser, pues, en este caso nuestras sociedades y en este caso el Estado, es más que una simple falta de determinación de un gobierno. En otras palabras, pues el Estado no tiene ningún interés que beneficie a una población. Y hay una compatibilidad literal. Está expreso en el texto que puedo decir lo mismo sin cambiarle en nada el sentido, ¿no? Bien. También hay compatibilidad inferencial. Y este es el segundo caso de compatibilidad, ¿no? Y aquí lo que hacemos, evidenciamos esta categoría de compatibilidad inferencial cuando una idea que se expresa implícitamente en el texto se halla dentro de las alternativas. Aquí, por ejemplo, si el texto dice, según la Asociación Estadounidense de Psicología, alrededor del 36% de universitarios, perdón chicos, pero es decía el ejemplo, que según la Asociación Estadounidense de Psicología, alrededor del 36% de universitarios manifiestan síntomas de depresión. A repetir la afirmación. Alrededor del 36% de universitarios manifiestan síntomas de depresión. Y esto lo dice la Asociación Estadounidense de Psicología, una entidad
responsable, ¿no? Y por inferencia, yo puedo decir, y es compatible decir que este trastorno, estamos refiriendo a la depresión, este trastorno mental perjudica notablemente el rendimiento académico. Puedo inferir eso. Que si nos dicen que el 36% de universitarios padecen, digamos, de síntomas de depresión, puedo inferir que esto, ya que son universitarios, ya que son estudiantes, pues les perjudicaría el rendimiento académico. Y esto es una inferencia, ¿no? No está explícito en el texto, pero podemos deducir, inferir ello, ¿no? Bien. Entonces, la incompatibilidad consiste en que dos proposiciones son incompatibles pues, en la medida en que ambas se nieguen, es decir, en que haya, cuando hay contradicción. eh, rápido, disculpen. Entonces, así como estábamos viendo los conceptos de compatibilidad, y hay dos casos de compatibilidad literal y compatibilidad inferencial. En el caso de la incompatibilidad también tenemos esos dos casos. Y ya ustedes saben, compatibles porque no hay contradicción. Incompatibles cuando hay contradicción. Entonces, vemos el primer caso, la incompatibilidad literal. Y esta se refiere pues a lo literal, un parámetro literal. Aquí evidenciamos esta categoría de literal, ¿no? Cuando una idea que se expresa está en el texto de manera explícita, se niega dentro de las alternativas que nos proponen, pues, ¿no? En las preguntas, en la respuesta de las preguntas. Por ejemplo, si el texto dice, la Tierra es un esferoide achatado, la Tierra es un esferoide achatado, esto significa que tiene forma esférica, pero no es perfectamente circular, ¿verdad? Entonces sería incompatible decir que el planeta Tierra se caracteriza por presentar una redondez, ¿no? Aquí estaríamos negando completamente la primera afirmación. Si decimos es un esferoide achatado, ¿no? Explícitamente, y luego, si decimos la Tierra se caracteriza por presentar una redondez, estaríamos cayendo en incompatibilidad, ¿no? Y pues literal, ¿no? Porque nos dijeron que es esferoide y además que significa que tiene forma esférica, pero no es perfectamente circular. Bien. Luego tenemos la incompatibilidad inferencial. Y este es el segundo caso, ¿no? ¿Y qué se refiere a esto? Aquí lo que evidenciamos, ¿no? En esta categoría de inferencial, cuando una idea que se expresa implícitamente en el texto se niega dentro de las alternativas propuestas. Por ejemplo, si el texto confirma que los dinosaurios fueron exterminados por una extinción masiva hace aproximadamente 65 millones de años, pues sería incompatible decir que los dinosaurios continúan habitando la Tierra, ¿no? Esto
Si decimos esto, estaríamos negando, ¿no? Si ya nos dijeron, si nos confirmaron en el texto que los dinosaurios fueron exterminados, es decir, se extinguieron de manera masiva hace 65 millones de años, ¿no? Estaría contradiciendo esto si digo que los dinosaurios continúan habitando la Tierra. Bien, vamos a ir al material que ustedes tienen en mano. Mm, Bien, podemos repasar un poco lo que dice también aquí, ¿no? Para tener más claro la definición de compatibilidad e incompatibilidad. Desde el punto de vista semántico, dos proposiciones son compatibles en la medida en que no se contradigan, es decir, cuando no se genera una contradicción. Por ejemplo, al decir que la Tierra está superpoblada, resulta compatible decir poblaciones humanas cubren todos los continentes. Claro, en esa afirmación no estaríamos contradiciendo. La Tierra está superpoblada, es decir, en todos los espacios estaría, pues, viven los humanos, ¿no? Que las poblaciones humanas cubren todos los continentes. Si alguien describe una pizarra como blanca, es perfectamente compatible decir además que es rectangular, ¿no? Bueno, siempre sabemos que las pizarras pues son rectangulares, ¿no? Si es posible, cubren, bueno, un espacio bastante grande, ¿no? De extremo a extremo de una pared. Eh, entonces, podríamos válidamente decir que entre el color blanco y la forma rectangular no se puede generar una contradicción. Y de esto que acabamos de decir, se infiere que al unir una proposición con su negación, entonces hay una contradicción y se establece una incompatibilidad. Hace un rato habíamos dicho que describíamos una pizarra como blanca y que es compatible decir que es rectangular. Vale decir que entre el color blanco y la forma rectangular no se puede generar una contradicción. Pero podríamos inferir, ¿no? Que surge una contradicción y se establece una incompatibilidad. La incompatibilidad va de dos maneras, ¿no? Dos procedimientos. Primero, se niega un enunciado que se defiende explícitamente en el texto. Esto es compatibilidad literal, está en el texto, ¿no? Por ejemplo, si en el texto se dice que Geoffrey Chaucer nació en Londres, pues es incompatible con el texto decir que Chaucer fue un poeta de nacionalidad francesa, ¿no? Porque él nació en Londres. Sería incompatible decir que nació en Francia. El segundo caso de incompatibilidad, se niega un enunciado que se infiere del texto. Por ejemplo, si en un texto se sostiene que von Hayek es una figura emblemática de la Escuela Austríaca de Economía, resulta incompatible decir que von Hayek es un duro crítico del pensamiento económico liberal, porque él más bien representa, ¿no?, a la Escuela de Economía. Sería incompatible decir que él critica el pensamiento económico liberal, ¿no?, que él representa más bien. Bien, chicos, vamos por las actividades de compatibilidad e incompatibilidad. A ver, es un ejercicio que tienen que hacer ustedes para determinar
pues la compatibilidad e incompatibilidad. A ver, léanlo, les doy unos 3 minutos que lo lean, por favor. Desactivo el audio. Bien, jóvenes, ¿qué tenemos aquí? Nos dicen al inicio que el concepto de progreso en la ciencia ha sido objeto de intenso debate. Concepto de progreso. Dice que siempre hemos, bueno, que se suele pensar, ¿no? El progreso científico es acumulativo, ¿no? Que crece capa sobre capa, es decir, vamos acumulando elementos, viendo un edificio, ¿no? Piso tras comparamos conocimiento de manera lineal. Y dice que esto no es. Y ahí está. Eh, por ejemplo, Kuhn, en la referencia dice el libro El paradigma científico en la obra de Thomas. Thomas Kuhn, en su libro la historia de las revoluciones científicas, pues dio una visión alternativa, otra, a esto de pensar que el progreso de la ciencia se da de manera lineal, ¿no? Más se acumula. ¿Qué dice Kuhn? Dice, argumentó que el avance científico no siempre es un proceso, no siempre, siempre es lineal de acumulación. En algún momento tal vez sí lo es, pero no siempre. Pero dice más bien, la ciencia se desarrolla a través de periodos de ciencia normal, gobernados por un paradigma dominante, seguidos ocasionalmente por revoluciones científicas. Eso quiere decir paradigma. Paradigma es modelo aceptado, ¿no? El paradigma dominante, un modelo aceptado en un determinado momento. La ciencia se desarrolla a través de periodos de ciencia normal
gobernados por un paradigma dominante, seguidos ocasionalmente por revoluciones científicas. Por ejemplo, en algún momento se había afirmado que la Tierra era el centro del universo y ese paradigma en un determinado momento era el dominante. ¿Quiere decir esto? Era el que aceptábamos todos, la explicación la aceptábamos todos y tuvo un tiempo de vigencia. Y pues luego hubo una revolución científica, es decir, un cambio de paradigma. Y entonces luego, después de opciones, que el Sol era el centro del universo. Entonces, cuando ya cambiamos de paradigma, ¿ah? dice acá en el texto que estas revoluciones implican pues un cambio radical de paradigma. Cambiamos de la, así digo, creencia, asumimos algo como verdad. En un tiempo asumimos como verdad que la Tierra era el centro del universo. Pero luego se produjo un cambio radical en ese paradigma, de pensamiento, una reestructuración, ¿no? De la forma en que los científicos percibían el mundo en ese tiempo, en esos años, ¿no? Entonces, eh, implica pues un cambio radical, un cambio de modelo, de pensamiento, de paradigma. Bien. Y en esas transiciones, dice el texto, en ese momento de cambio, en el momento de cambio, durante esas transiciones, las nuevas teorías no son necesariamente extensiones de las antiguas, o sea, no va, a ella no se suma, sino que son a menudo incompatibles ellas, como esta, la que les he citado, la Tierra, el centro del universo. Y la otra propuesta es totalmente incompatible, ¿no? No es que se sigue, no es que se sume. Ahí está la afirmación de que el Sol es dentro del universo. Entonces aquí lo que ha sucedido es que se sustituye paradigma, marco conceptual, por otro. Sol, y es totalmente opuesto a la afirmación. Entonces, la verdad, porque lo que buscan los científicos es explicación, buscan la verdad, ¿no? La verdad en ese sentido eh, no es una meta inmutable, ¿no? Algo que no vaya a cambiar. En un momento determinado estaba la verdad de que la Tierra era el centro del universo, pero esa verdad no es estable y menos en ciencia, ¿no? Sino que la verdad es una construcción que depende del marco teórico predominante en un momento dado, momento en que todos asumimos una explicación como verdad. Muy bien, pregunta 1. Determine cuál de los siguientes acertos sobre el progreso científico, según la visión de Thomas Kuhn, guarda compatibilidad con el texto. ¿Cuál de estas? Por el chat, chicos. Nadie se anima a responder cuál sería la alternativa compatible. A ver, vamos viendo uno por uno para no estar
perdiendo los segundos, que aquí es bastante necesario, siempre nos hace falta, el tiempo se va tan rápido. A dice, el progreso científico se caracteriza por ser un proceso lineal y acumulativo. Lo que nos están pidiendo es compatibilidad, ¿sí? Hay que tener bien claro esto, lo resaltamos, caso, para no olvidarnos. De la A es incompatible, ¿verdad? Porque el progreso científico no se caracteriza por ser un proceso lineal y acumulativo. Mas no siempre es. También hay un cambio, un giro que a veces más bien es incompatible, ¿no? Es acumulativo el conocimiento, de negación de una verdad. La Tierra, el centro del universo, el Sol, el centro del universo. Ahí esa verdad se trastocada totalmente, ¿no? Bien, B. Las nuevas teorías científicas son siempre extensiones lógicas de las precedentes. Extensiones, no, ¿verdad? Esto es incompatible. C. El concepto de verdad en la ciencia es una meta inmutable hacia la que se converge. No, la verdad no es inmutable. Debe ser cambiada. Y dice, la verdad no es una meta inmutable. Va a depender, la verdad va a depender del marco teórico predominante en un momento. Incompatible la de las revoluciones científicas implican cambio fundamental en el paradigma. Sí, ¿verdad? Esto dice, estas revoluciones implican un cambio radical de paradigma, una reestructuración fundamental. Bien, la de ¿no? La E dice, la ciencia normal se define por la ausencia de un paradigma dominante claro. No, hay un paradigma siempre dominante. Lo que sí sabemos que en ciencia un paradigma no es pues inmutable. Puede cambiar en algún momento. Esa verdad puede ser, esa verdad de ese momento puede ser la dicha, refutada, ¿no? Entonces, la E también es incompatible. El texto pues dice que las revoluciones implican un cambio radical de paradigma. La D, vamos por... Es incompatible con la perspectiva de Thomas, tal como se presenta en el texto, sostener que aquí nos piden lo incompatible de decir sobre afirma A, la ciencia avanza mediante la adición gradual de nuevos conocimientos. Eso dice Tomás. Gracias, Gonzalo. Niega eso, ¿verdad? Es más, iba bien. El progreso científico no es lineal y acumula. Sí, la A es la incompatible. Gracias. ¿Ah? Lo demás seguramente es compatible. Por ejemplo, la B dice, los periodos de ciencia normal están guiados por creencias compartidas. Así es, hay un momento determinado que está, digamos, vigente, entre comillas, un paradigma que las asumimos como verdad. Pues todos asumimos, ¿no? Eso es creencia. Momento, tiempo determinado, hasta que se presenta. Y hay una revolución, un cambio de paradigma. C. Un paradigma puede ser reemplazado por otro radicalmente diferente, así es. ¿Ah? En la Tierra es el centro del universo, radicalmente diferente, es decir, el Sol es el centro. Las teorías previas pueden ser consideradas incompatibles con las nuevas, y esto es. ¿Sí? La E, la verdad depende del marco teórico predominante en un momento dado, y es, ¿no? La verdad, lo creemos todos los en un momento determinado. Es un paradigma. Bien.
Vamos por el siguiente texto. Pues, a ver, esto vamos a la referencia y titula Tecnología Nick Post y la paradoja de la inteligencia artificial, el mayor riesgo. Bien, dice acá. La idea de la singularidad tecnológica se refiere a un hipotético punto en el futuro donde el crecimiento tecnológico se vuelve incontrolable e irreversible, resultando en cambios impredecibles para la civilización humana. Este concepto, popularizado por futuristas como Ray Kurzweil, sugiere que la inteligencia artificial, IA, y la biotecnología avanzarán exponencialmente hasta el punto de superar la inteligencia humana. Algunos defensores de esta teoría creen que la singularidad podría llevar a una explosión de inteligencia, donde las máquinas se diseñarían y mejorarían a sí mismas a una velocidad cada vez mayor, superando con creces la capacidad de comprensión humana. Sin embargo, la singularidad no está exenta de controversia. Críticos como Nick Bostrom advierten sobre los riesgos existenciales que podría plantear una IA superinteligente si sus objetivos no están perfectamente alineados con los valores humanos. Argumentan que si bien la singularidad podría ofrecer soluciones a problemas globales, como enfermedades y pobreza, también podría conducir a escenarios catastróficos si no se gestiona con extrema cautela. La preocupación principal no es la malicia de la IA, sino su posible indiferencia hacia el bienestar humano al perseguir sus propios objetivos óptimamente. Por tanto, el debate no se centra solo en la posibilidad de la singularidad, sino en cómo asegurar un futuro donde la inteligencia artificial avanzada beneficia a la humanidad en lugar de ponerla en peligro. Bien, chicos. Ante las ideas que nos da aquí Nick, hay una paradoja en la IA, ¿no? Hay un riesgo, podría como que ponerse, ¿cómo se dice? Entre comillas, en contra nuestra, ¿no? Es decir, podríamos estar en peligro, ¿no? Entonces, dice que la idea de la singularidad tecnológica se refiere a un hipotético punto en el futuro donde el crecimiento tecnológico se vuelve incontrolable e irreversible. Que nosotros no podamos controlar las máquinas inteligentes. Y además sabemos que la tecnología pues crece, ¿no? Y va a mayor velocidad que la probabilidad. Entonces podríamos, este crecimiento tecnológico incontrolable e irreversible, podría cambios impredecibles, ¿no? Para la... Y este concepto que sugiere que la inteligencia artificial y la biotecnología pues avanzarán de manera exponencial hasta el punto de superar la inteligencia humana. Imagínense que en un momento allí decidan sobre nosotros. Bueno, se dice, los que defienden esta teoría de la singularidad tecnológica creen que la singularidad podría llevar pues, a una explosión de inteligencia, donde las máquinas se diseñarían, se mejorarían a sí mismas,
y esto a una velocidad cada vez mayor, superando pues la capacidad del ser humano. Esto plantean los que defienden la singularidad tecnológica. Bien, entonces, esta defensa de la singularidad o la tendencia no evita la controversia, ¿no? Pues hay críticos como Nick Bostrom. Ya, está chiquita, estoy siendo muy... Ya. Entonces, bueno, esa posición tiene sus críticos y uno de ellos es Nick Bostrom, del cual estamos leyendo, ¿no? Este texto. ¿Qué hace Nick Bostrom? Pues advierte sobre los riesgos existenciales que podría plantear una IA súper inteligente y sus objetivos no están perfectamente alineados con los valores humanos. Está bien desarrollar ¿no? Estas máquinas, pero hay que alinearlas a los valores humanos. Si bien la singularidad podría ofrecer soluciones, ¿no? a problemas globales, enfermedades y pobreza, también pues, podría conducir a escenarios catastróficos si no se gestiona con extrema cautela. En extremo que podríamos pensar, imagínense, la Tierra dominada por las máquinas y ellas, como dicen, que se mejoran a sí mismas a una velocidad cada vez mayor, superándonos, ¿no? En inteligencia. Bien, peligro. La 1 la C, dice Lindsay Mía. Ya, a ver, nos preguntan por la compatibilidad. La C dice, un efecto potencial de la singularidad es que la IA podría mejorarse a sí misma. Sí, nos pedían la compatibilidad y, y esa es la respuesta. Bueno, sí, la C es la respuesta correcta. Y en el caso de la B, digo, de la pregunta 2, ¿cuál sería la respuesta? Nos preguntan por la incompatibilidad con la información de textos, es sostener que... A ver, vamos viendo. La A dice, el crecimiento tecnológico exponencial es una característica clave de la singularidad. Así es, no podemos como que eh, su avance, su crecimiento es incontrolable e irreversible, dice, ¿no? B, la singularidad podría resolver ciertos problemas humanos como las enfermedades. Así es porque hay un desarrollo de la biotecnología, ¿no? La D, dice Gonzalo, la convergencia de los valores humanos con una IA superinteligente es indeseable. Sí, esto es lo incompatible. Gracias, Lindsay. Gracias, Gonzalo. Nick Bostrom lo que está afirmando es que hay riesgos existenciales generados por una IA, ¿no? Una IA súper inteligente. Y sus objetivos, pues, no están perfectamente alineados con los valores humanos. Y esto es incompatible. Lo demás es compatible. Vamos ahora a un texto que es un texto dialéctico y vamos a las referencias. Está escrito por Ayala y el artículo dice, se titula Redes sociales, poder y participación ciudadana. Y el texto B
Está tomado también, es un artículo que dice redes sociales y el debate político, una herramienta de concienciación o desinformación. Bien, ambos tratan sobre redes sociales. A ver, chicos, les dejo en silencio mejor, lo leen ustedes a su manera y vamos para las respuestas.
Bien, jóvenes. Pregunta uno. ¿Ambos textos se centran en discutir sobre qué polemizan ambos textos? ¿Dónde yace la polémica? Podemos hacer un repaso de este debate. El texto A. Ambos hablamos sobre redes sociales, ¿verdad? En ambos textos. En unos, para el texto A, las redes sociales son totalmente positivas. Es una herramienta indispensable, dice, para fortalecer la democracia. Hemos democratizado la información con las redes sociales, pues accedemos a través de las redes sociales, ¿no? A información. Entonces, hemos superado el monopolio de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Y pues entonces estamos empoderados para formarnos opiniones de manera informada y más crítica. Eso dice el texto A, ¿no? Que las plataformas son totalmente pues positivas, estas plataformas sociales, ¿no? Porque también facilitan la participación ciudadana sin precedentes, porque a través de las redes sociales dicen nos podemos organizar, ¿no? Para una protesta, por ejemplo, ¿no? Y podemos presionar a los gobiernos para que rindan cuentas, ¿no? A través de las redes sociales. Entonces, es como que también hay un diálogo directo entre políticos y votantes, ¿no? Y entonces se va humanizando la política, ¿no? Por ese contacto directo, digamos. Y es más, en las campañas electorales, antes los candidatos que no tenían medios económicos, ¿no? Para promocionarse, ahora aquí en las plataformas, ¿no? Sin mucho costo, tienen audiencias masivas. ¿Qué más dice el texto? Que las redes sociales entonces, pues, es lo que vienen haciendo es fomentar, ¿no? Que las personas participen y cada vez mayor, ah, en mayor número, ¿no? Y esto es esencial y saludable para la democracia, ¿no? Que se adapta a los desafíos del siglo XXI, ¿no? Entonces ya las protestas están en las redes, la presión en las redes, ya estamos informados porque podemos escuchar a través de estas plataformas y estar informados, formar nuestra propia opinión, nuestra propia crítica también, ¿no? Y por ello que las redes sociales son espacios vitales, cruciales para la vigilancia ciudadana y la transparencia gubernamental. Entonces, ha revolucionado la política. Bien, el texto B dice, si bien es cierto, las redes sociales, ¿no? Se han democratizado, ¿no? Han democratizado la política, la información, ¿no? Y una mayor participación a través de él, pero son también una seria amenaza para los cimientos de la democracia moderna. ¿Por qué? Porque esto de la democratización de información a veces pues se traduce en una proliferación incontrolable de noticias falsas, de fake news, de desinformación, ¿no? Que a mayor vistas, pues, ¿no? O sea, se hace viral, ¿no? Y con esto podrían manipular la opinión pública. Y esto lo podemos ver en etapa electoral, ¿no? Se pueden hacer, se dice, videos, qué sé yo, pero donde hablan sobre otros candidatos, sobre los oponentes y se dicen mentiras y se hace viral y entonces les quitas votos así, ¿no? Y mientras más lo ven, más viral se hace y más gente cree en ello, ¿no? Entonces allí se produce pues una manipulación. Entonces sí, son herramientas poderosas, ¿no? Para que uno pueda intervenir a través de ellos y manipular el pensamiento. Es más, herramientas poderosas para que también haya injerencia extranjera, ¿no? Y la manipulación electoral, ¿no?
Bien, y pueden entonces, con esto se estaría socavando la confianza en las instituciones, sembrar división, ¿no? Las personas, erosiona pues la unidad, la cohesión social, ¿no? Y la credibilidad. Bien, ah, dice también que en qué pasa en esto de las redes sociales, que las plataformas están diseñadas para maximizar el tiempo de permanencia del usuario, o sea, como que buscan que los usuarios, ¿no? Se queden más tiempo allí, ¿no? O sea, que consuman redes sociales. Y entonces, para que eso pase, se prioriza el contenido que genera mayor interacción. Y esto a menudo significa que se dice, esa plataforma que está siendo sintonizada viralmente, pues el contenido emocionalmente es cargado de divisionismo, ¿no? Bien, entonces estaríamos también a través de estas redes sociales fomentando la adicción, como lo viene siendo ahora y lo podemos notar el TikTok, ¿no? Y entonces también estarían atentando contra nuestra fragilidad mental. Entonces más estamos perdiendo en redes sociales, tiempo en redes sociales y haciendo las cosas que verdaderamente nos interesan, ¿no? Estamos desviando la atención de los ciudadanos de los problemas que tenemos que ver, como por ejemplo, dice en cuestión política, cómo va nuestro gobierno, los congresistas, estamos entretenidos en redes sociales y no, ¿no? Entonces, una protesta a través de redes sociales sí se puede armar rápidamente, se convoca, ¿no? Pero no es lo mismo, esto es una, ¿cómo le llamaba aquí? Una- un activismo de sillón, una protesta de sillón, o sea, desde nuestra silla protestar, pero eso mismo. Eh, entonces se requiere una deliberación seria y consensuada. La viralidad, si algo es viral, no es siempre que significa que sea verdad, simplemente que a mayor persona le ha captado la atención, ¿no? Y no está promoviendo ningún bien, aún necesariamente. Bien, chicos, pregunta uno. Ambos textos se centran en discutir. Pues ya estamos en el receso. Ahí los dejo, chicos. Regresamos. Bien, chicos, nos habíamos quedado en resolver las preguntas del texto que nos hablaban sobre las redes sociales. Ambos textos discuten sobre, ya sabemos, es sobre las redes sociales, pero ¿cuál sería nuestra respuesta correcta? 1B dice, si no me equivoco, no, sí. Sí, Gonzalo creo que había dado antes del... Ya, dice 1B, las ventajas y desventajas. No, ¿cómo diríamos? Los dos textos están abordando las redes sociales, sí, es verdad, ¿no? Pero nos dicen que afectan la democracia, ¿no? A uno dice de manera positiva la afecta, ¿no? Porque la democratiza, todos se informan, todos, ¿no? Forman una opinión. Sería la D, dice Lindsay, la influencia de las redes sociales en el comportamiento electoral de los votantes, no solamente en el comportamiento electoral, no sería esa la respuesta. Como les decía, el texto A dice que, ¿no? Es positivo y el texto B dice que, pues, ahí podría ser más bien negativo, ¿no? Porque si bien es cierto, se ha democratizado, pero se puede manipular a través de allí, ¿no? Al pensamiento de las personas. La información que se da muchas veces son falsas y lo que se viraliza no necesariamente es la verdad, ¿no? Y además esto de las redes sociales, eh,
digamos, los que manejan las redes sociales, lo que buscan es que más gente se quede más tiempo utilizando esas formas, ¿no? Y entonces se podría estar fomentando un vicio. Es la C, chicos, la naturaleza dual de las redes sociales en relación con los procesos democráticos. Dual porque podría ser positivo, pero también a la vez negativo, ¿no? Para las propias personas, para la política y incluso se dice en la salud mental, ¿no? Dos, es compatible con lo afirmado en el texto A, sostener que una de las principales contribuciones de las redes sociales a la democracia es, sabe que el texto A, pues, el texto A es positivo, lo de las redes sociales. La respuesta aquí, y nos había dicho Gonzalo, la D, la promoción de un diálogo, imagino que ha sido la respuesta a esto, ¿verdad, Gonzalo? La promoción de un diálogo unidireccional entre los políticos y los votantes. No, cuando es unidireccional no habría ni siquiera diálogo, ¿no? El diálogo tendría que ser bidireccional. La B, la facilitación de la organización y la difusión de los movimientos sociales. A través de estas plataformas nosotros podemos rápidamente organizarnos para una protesta, qué sé yo, y difundir estos movimientos. Menciona que las redes sociales, pues, ¿no? El texto facilitan una participación ciudadana sin precedentes, dice, ¿no? Gracias, Lindsay, Alison, Daniela. Vamos por la 3. Se infiere que la expresión cámaras de eco en el texto B se refiere a un fenómeno por el que los usuarios, cuando habla de cámaras de eco, dice, los algoritmos de las plataformas generan cámaras de ecos que llevan a una polarización extrema y a la imposibilidad de un diálogo constructivo. ¿Qué reflejan los algoritmos de las redes sociales? Las preferencias, lo que está en tendencia, lo que está pues, viralizado, lo que las personas más ven, ¿no? Y no necesariamente lo que más ven los usuarios, ¿no? Eh, es bueno, ¿no? Y otro que si yo creo en algo que esté equivocado y veo que eso está viral, entonces me afirmo en esa creencia equivocada también. La, aquí sería la D. La D. Ajá, muy bien, Lindsay. La D. 4. ¿Cuál de las siguientes alternativas recoge una afirmación compatible con lo que propone el texto B? Que dice que es peligroso las redes sociales, ¿no? ¿Recuerdan que hablaban algo de protesta desde el sillón? O algo así como decía en el texto. Eh, promueven el activismo de sillón y una superficialidad en el debate político. El debate no es tan profundo tampoco, ¿no? El debate político se refiere. O sea, creemos que desde las plataformas estamos, ¿cómo se dice?, participando activamente en política por escribir un comentario en alguna red social. Pero eso para el autor de texto B tampoco sería, ¿no? Real debate, activar desde el sillón. Sería la E. El activismo facilista en línea sustituye y desvirtúa la protesta real en las calles. Por eso nuestras autoridades ni caso nos hacen a veces. A veces sí ejerce presión en las redes sociales, pero no es suficiente.
5. A partir del último párrafo del texto B, se puede inferir que el diseño algorítmico de las redes sociales recuerden que el texto B al final explica que las plataformas priorizan el contenido que genera mayor interacción, mayor vista, ¿no? Es lo que se viraliza. Y a menudo eso que se viraliza, pues se dice, tiene un contenido emocionalmente cargado y además divisivo, ¿no? Promueve la división en opiniones. Aquí sería la D, ¿no? Prioriza el contenido amarillista para mantener la atención de los usuarios. No hay como un real debate, si bien es cierto hay información, pero esa información podría ser falsa también. Y ahora imagínense con el uso de la IA, son, dice, publicaciones engañosas también, ¿no? Vamos al siguiente texto, creo que lo vamos a leer juntos para avanzar rápido. Dice acá, y esto está interesante, chicos, es de Nietzsche, La Galleciencia. Está tomado de su libro La Galleciencia. Ese fragmento, perdón. Perdón, chicos, era de la pre. Dice, a pesar de todas las concesiones que estoy dispuesto a hacer al prejuicio monogámico, no aceptaré nunca que se hable de una igualdad de derechos en el amor entre el hombre y la mujer, porque no existe. Esto implica que el hombre y la mujer entienden cada uno a su vez cosas diferentes por el término amor. Y una de las condiciones del amor entre los dos sexos es que uno no presuponga en el otro el mismo sentimiento. La misma idea del amor. Está bastante claro lo que la mujer entiende por amor. Perfecta entrega del cuerpo y del alma sin limitaciones ni reservas. Dada esta carencia de condiciones, su amor es una creencia, la única que tiene la mujer. Cuando el hombre ama a una mujer, exige de ella precisamente ese amor, por lo que él está totalmente alejado de este principio previo del amor femenino. Suponiendo que existieran también hombres a quienes no les resultara extraño el deseo de abandono total, estos no serían hombres. Un hombre que ama como mujer se convierte en esclavo, pero una mujer que ama como mujer se convierte en una mujer más perfecta. La pasión de la mujer es su renuncia absoluta a los derechos propios. Presupone precisamente que no existe en el amante un patos. Patos es como una enfermedad, patología, patos. Una voluntad de renuncia idéntica, pues si ambos renunciasen igualmente a sí mismos por amor, resultaría, qué sé yo, tal vez un espacio vacío. La mujer quiere ser tomada y aceptada como propiedad, quiere fundirse en la idea de propiedad, de ser poseída,
Por consiguiente, desea que un hombre la agasaje, que no se deje estar ni se abandone, puesto que por el contrario debe enriquecer su yo. Me- eh, Perdón, chicos, por cortar ahí. O sea, la mujer quiere ser tomada y aceptada como propiedad, quiere fundirse en la idea de propiedad y de ser poseída. Por consiguiente, desea que un hombre la agasaje, que no se deje estar ni se abandone, puesto que por el contrario debe enriquecer su yo mediante un aumento de fuerza, de felicidad y de creencia. Esto constituye lo que la mujer le da cuando se entrega a él. La mujer se abandona, el hombre se enriquece. Creo que ningún contrato social ni la mejor voluntad de justicia permitirán nunca superar este antagonismo natural, por deseable que pueda ser, no estar constantemente contemplando todo lo que ese antagonismo tiene de duro, de terrible, de enigmático y de inmoral. Bien, chicos, entonces es como pues analiza el amor Nietzsche, que es un filósofo, y entonces nos dice que no, de hecho, este es un punto de vista machista. Estamos hablando del siglo XIX, tiempo de Nietzsche, ¿no? Y si hasta ahora existe machismo, imagínense en esos tiempos. Entonces, no hay igualdad en el amor, no hay igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. No existe eso, ¿no? Eh, ¿Cómo es la idea del amor entonces para Nietzsche? Dice, la mujer entiende el amor como que una entrega total, ¿no? Sin condiciones. Y, y en cambio, el hombre, si se entregara así como entiende la mujer que es el amor, pues no sería hombre, ¿no? Sería un esclavo. Un hombre que ama como mujer se convierte en esclavo, pero una mujer que ama como mujer, así con entrega total, ¿no? En cuerpo y alma, como dice, se convierte en una mujer más perfecta. La mujer es la que renuncia, ¿no? A sus derechos propios, ¿no? Y por voluntad, porque cree que eso es el amor, ¿no? Entrega total sin condiciones. Y porque la mujer siempre quiere sentirse, como dice, quiere fundirse en la idea de propiedad, de ser poseída, ¿no? Y el hombre, lo que más bien cómo debe tomar el amor o cómo es el amor según Nietzsche para el hombre, pues él con la entrega de la mujer pues enriquece su yo, ¿no? O con la entrega total hacia él, ¿no? Así que, y que la mujer no pida que él se entregue de igual manera, porque eso no va a pasar, eso no existe, eso no es el amor. Más bien, él, si pensara así, en entregarse como se entrega a la mujer, pues, ¿cómo se dice? Estaría bajando su nivel, ¿no? Estaría convirtiéndose en esclavo. La mujer es la que se abandona, la que se entrega, la que renuncia a sus derechos, se abandona, el hombre se enriquece. Eso es un antagonismo natural, como que por naturaleza, la mujer es la que se entrega, el hombre se enriquece. Pregunta 1. El tema central del texto, a ver chicos, la B, me parece que me dice Lindsay, la consagración incondicional de la mujer al hombre en el amor, el tema central, no, no es la B. O sea, en el texto nos dice que el hombre y la mujer no aman de la misma manera. Más bien es contrapuesto el asunto. Así es, la D, chicos. La percepción antagónica del hombre y la mujer sobre el amor. No, como que no amamos de la misma manera, diría Nietzsche, ¿no?
el término, el vocablo abandona, ¿qué connota? Dice que la mujer se abandona, ¿no? El hombre se enriquece. Si nos piden denotación, abandona sería olvido. Denotación es término exacto, literal de diccionario, ¿no? Pero aquí que connota en este contexto, se entrega. Te abandonas, te entregas en cuerpo y alma, ¿no? Como que esclavas de los hombres. 3. Es incompatible afirmar que el hombre, que el amor del hombre, a ver, lo incompatible acerca del amor del hombre. El hombre no se entrega, ¿no? Ya saben, el hombre no se entrega porque si no, sería esclavo. Nosotros somos las que buscamos ser esclavas, poseídas, ¿no? Bien. La 3 sería lo incompatible acerca cómo es el amor del hombre, el hombre. La A, chicos, ¿qué pasa si el hombre se entrega irrestrictamente a su amada? Eso no es cierto. En el texto dice que no, así no ama el hombre. No, que no espere la mujer que el hombre se entregue, se abandone. Y decir que implica la entrega irrestricta hacia su amada, no, eso, ajá, así es un esclavo. Entonces, no. Esto es incompatible. No es cierto que implica el amor del hombre la entrega irrestricta, sin condiciones. Eso es falso, ¿no? De acuerdo al texto. 4. Se desprende del texto que para la mujer, y pues ya saben, esto era el siglo XIX, ahora las cosas han cambiado. En algunas cosas muchos podrían pensar esto, pero ya muchos también han cambiado de idea, ¿verdad? Respecto al amor del hombre y la mujer. ¿Qué podemos inferir del texto? Que para la mujer, si la mujer se abandona, es una mujer perfecta. Si no lo hiciera, y su entrega es sin condiciones. Mm, aquí sería pues la C. De acuerdo con el texto, la mujer entiende el amor como una perfecta entrega de cuerpo y alma, sin condiciones, ¿no? Sin limitaciones, sin reserva, como esclava, ¿no? Si condicionáramos, sería motivo pues, de vergüenza, no seríamos perfectas, no seríamos mujer. La C, chicos. 5. Si un hombre se entregara perfectamente en cuerpo y alma al amar, ¿cómo sería? ¿Mm? ¿Qué había pasado con ese hombre? Si se abandonara como la mujer y se entregara sin condiciones, en cuerpo y alma. La B me parece que me dice Alison. Así es, el autor, ¿no? Nietzsche, pensaría que ese hombre se ha envilecido, ha caído bajo, ¿no? ¿cómo se dice? Se ha degradado, no es hombre, ¿no? Es esclavo. Cuando él, ¿no? O sea, lo están dando a entender que la mujer es esclava y el hombre amo, ¿no? Entonces, si esto pasara, si él se abandonara, pues habría caído, se habría degradado, ¿no? A esclavo. Bien, chicos, texto siguiente. Dice, ¿qué incita al Estado Islámico a ensañarse con Francia? Empieza con esta pregunta y seguramente lo siguiente es la respuesta. Según la Fiscalía de París, los terroristas que asaltaron el Bataclan
justificaron su violencia por la implicación francesa en la coalición que golpea los bastiones yihadistas en Oriente Próximo. Pero la retórica del contraataque militar tiene matices. Para el geógrafo Fabrice Balanche, especialista en Siria y director del Grupo de Estudios del Mediterráneo y Oriente Medio de la Universidad de Lyon, ese argumento es parcialmente contradictorio, ya que Francia ha sido hasta la fecha el país occidental menos hostil a los sunitas y el más duro con Bashar al-Assad. París ha apoyado a la oposición política en Siria, ha armado a algunos grupos rebeldes y se ha mostrado inflexible en la lucha contra al-Assad, mientras otras capitales europeas moderaban sus posturas, sostiene Balanche. Además, el 95% de los ataques aéreos contra el Estado Islámico en Siria e Irak son de iniciativa estadounidense. Francia, que no empezó a bombardear los feudos del Estado Islámico hasta septiembre de 2015, sería responsable de solo un 4% del total de esas ofensivas, de esos ataques, ¿no? Políticos, historiadores y otros expertos coinciden en que existen razones que van más allá de lo puramente militar. Se trata de un embate a nuestros valores, no solo los de Francia, sino lo de todos los países que comparten la fe en la democracia, la tolerancia y el valor del ser humano. Se trata de una embestida contra los valores de la Ilustración del siglo XVIII, contrarios a su visión totalitaria del mundo, afirma el exministro socialista Jack Lang, que preside el Instituto del Mundo Árabe en París. Atacan a todo Occidente, pero Francia es un país especialmente simbólico, no solo por nuestra firme participación militar en Siria, sino por ser el lugar de la revolución de 1789 y del siglo de las luces. En los ataques orquestados contra Francia, esa dimensión simbólica no es nada secundaria. El apego de los franceses a los valores republicanos, especialmente el laicismo, es algo que contraría al Islam radical, incluido a sus partidarios residentes en Francia. Es un argumento recurrente que permite movilizar mejor en su entorno, afirma Jean-Charles Bresson, consultor internacional en terrorismo y experto sobre la financiación de las redes yihadistas. Entonces, en este texto lo que nos están contando es que los islamistas estarían atacando a Francia, se estarían ensañando con Francia y se preguntan, ¿y por qué a nosotros? ¿No? Y además, que si bien es cierto, hemos atacado, dice Francia, pero lo hemos hecho recién desde 2015, pero ya desde mucho antes, es responsable de todos los ataques, del 95% de los ataques aéreos, los estadounidenses. Es más, nosotros, dice, hemos sido más bien el país occidental menos hostil con los sunitas, los islamistas, ¿no? Y hemos sido el más duro con Bashar al-Assad. París ha apoyado a la oposición política en Siria, ha armado a algunos grupos rebeldes y se ha mostrado inflexible en la lucha contra al-Assad. Y al-Assad, pues, es el que siempre siempre ha enfrentado a los islamistas, ¿no? Como un enemigo. Y es más bien que Francia está diciendo aquí, nosotros más bien nos hemos pronunciado contra ellos, hemos sido más duros con ellos, ¿no? Hemos armado a algunos grupos rebeldes, ¿no? En contra de al-Assad. Y, y entonces, ¿por qué nos atacan? Y además, ¿qué significa que ataquen a Francia? Según este texto,
no es solamente un simple ataque, una embestida, ¿no? Una ofensiva contra Francia. En realidad lo que están en París es un país simbólico. ¿Qué simboliza Francia? Simboliza, ustedes acuérdense, lo de la Revolución Francesa en 1789, que propugnaban pues la democracia, el respeto a la libertad, ¿no? La solidaridad. Todo eso significa, ¿no? Todos los valores significa Francia, ¿no? Cuando con su revolución, pues se liberaron del feudalismo, ¿no? Y eso iluminó esas ideas, se proyectó hacia todas partes del mundo, ¿no? Entonces, se trata de un embate a esos valores, no solo los de Francia, sino los de todos los países que comparten esos valores, ¿no? La democracia, la tolerancia, el valor del ser humano. Y con eso, pues no están de acuerdo los islamistas. Muy bien, gracias Lindsay. La M dice, el vocablo embestida implica ofensiva. ¿Qué dicen los demás? Eso es verdad, ofensiva. El acto terrorista, ¿no? Constituye un ataque contra los valores de la ilustración. Es una ofensiva. Muy bien. 2. La idea principal es, ¿por qué se ensañan los islamistas con Francia? Es la pregunta, ¿no? De eso estamos respondiendo. A esa pregunta se está respondiendo, ¿no? Aquí es la A, chicos. El ensañamiento del Estado Islámico contra Francia se debe también a que esta, Francia, constituye un símbolo de los valores de la civilización. Muy bien. 3. Se infiere que el Estado Islámico recuerden que en el texto se dice que el ataque del Estado Islámico a Francia por razones eh, militares no es, ¿no? O sea, solamente por razones militares no es, porque solamente lo hemos atacado nosotros un 4% de todos los ataques lo ha hecho Francia. Entonces, por razones militares solamente no es, ¿no? Y además que Francia ha estado más bien luchando contra alguien que tiene como enemigo a los islamistas, ¿no? La C, se infiere o inferimos que al Bashar al-Assad es el enemigo del Estado Islámico y más bien es como que si Francia estuviese apoyándolos a ellos, que ha estado pronunciándose contra ellos, apoyando a grupos contra ellos, ¿no? Inferimos entonces que los islamistas se oponen a Bashar al-Assad. 4. Es incompatible aseverar que Francia, a ver, se ha mostrado inflexible en su lucha contra Bashar al-Assad. ¿Inflexible? No, más bien ha colaborado. B. Se ha distinguido por apoyar a la oposición política en Siria. También esto es compatible. Llegó a armar a los rebeldes que luchaban contra el Assad. Así es, se dice en el texto, ¿no? D. ¿Es el país que más atacó por vía aérea al Estado Islámico? Falso, el 4%, el 95% lo hizo Estados Unidos, ¿no? Es la respuesta de incompatible. La E. ¿Tiene confianza en valores como la democracia y tolerancia? Eso es verdad. 5. Si Francia no fuera un símbolo de la secularidad en Occidente, porque dice, nos han atacado, sí, pero no es por cuestiones militares, más bien es porque nosotros somos representación de los valores, ¿no? Valores como la democracia, como decía por acá, en el pie de la letra, la tolerancia y el valor del ser humano, ¿no? Entonces, claro, embisten como símbolo, ¿no? A todos esos países, no solamente a Francia, sino a todos los que creen en lo mismo, que tienen los mismos valores. Entonces aquí en la 5 sería la B. Si Francia no fuera un símbolo de la secularidad en Occidente,
no sería el objetivo preferido del Estado Islámico. Y esto de secularidad lo hemos visto ya en anteriores textos, ¿eh? Hemos definido qué es secularidad, laicismo, laico, ¿no? Y hemos dicho que secular, un Estado es secular o laico cuando separa las creencias, por ejemplo, que la iglesia no sea el que determine, ¿no? Que nuestras creencias sean en libertad. El Estado deja en libertad de creencia, ¿no? O sea, si Francia no fuera un símbolo de la secularidad, de esa libertad de pensamiento, pues no habría sido el objetivo del ataque, de la ofensiva de los islamistas, ¿no? Justamente porque promueve la democracia, ¿no? Ha sido atacado, es lo que dice el texto. Vamos a la siguiente lectura. A principios de noviembre, durante la Semana de la Ciencia de Madrid, participé en un acto titulado "Cómo ser científica y no morir en el intento", junto a dos mujeres formidables, la socióloga Capitolina Díaz, presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, y la física Pilar López Sancho, delegada de la presidencia del CSIC en la Comisión Mujeres y Ciencia. Mencionaron a unas cuantas científicas a las que les robaron sus descubrimientos, su prestigio y a veces hasta el Nobel, porque otros colegas, todos varones, se llevaron el premio por trabajos que en realidad habían hecho ellas. Yo conocí algunas, como Rosalind Franklin o Lise Meitner, pero ellas añadieron bastantes casos más. Además, Pilar contó un pequeño detalle sobre Meitner, que aun siendo un asunto menor dentro de la carrera de la científica, me pareció impresionante por los prejuicios sociales que evidencia, por la desfachatez suprema del machismo. En el comportamiento de los electrones existe algo conocido como efecto Auger. Ese efecto lo descubrió Lise Meitner y lo publicó en 1922. Sin embargo, un año después, un estudiante llamado Pierre Auger hizo su tesis hablando de lo mismo y lo publicó en 1925. El machismo es así de burdo, así de increíble, así de grosero, pero funciona. De hecho, incluso Marie Curie se hubiera quedado en 1903 sin el Nobel de Física si su marido Pierre Curie, a quien se lo habían concedido, no hubiera dicho que no aceptaría el premio si no se lo daban también a ella. Se trata de un círculo vicioso. Es muy difícil salir de esa obcecación cuando las mujeres científicas resultan invisibles. Parecería que el mundo de la ciencia es especialmente impermeable a los avances igualitarios, aunque en realidad me temo que es toda la sociedad la que padece un prejuicio colosal con respecto a este asunto. Basta unir las palabras mujer y ciencia para que, ¡pum!, el tópico machista nos estalle en el cerebro, debilitándonos el raciocinio y dejándonos las neuronas hechas papilla. Y cuando hablo de toda la sociedad, me refiero también a las mujeres. Recordemos que el machismo es una ideología en la que nos educan a todos y hay prejuicios profundísimos que anidan como gusanos en lo más hondo de nuestro corazón. Bien, chicos, hablamos aquí que la ciencia, ni la ciencia se escapa del machismo, ¿no? También aquí las mujeres han sido invisibilizadas, es decir, no se les tomaba en cuenta su participación, sus aportes, ¿no? Sus estudios científicos. Y entonces, cuando se les ha dado un premio Nobel, se les ha considerado también a ellas como que de menor participación o valía.
Bien, chicos, sí, un ratito apagué el micrófono porque mucho ruido por acá en alto volumen. Entonces, sí, pues aquí connota invisibles, menosprecio, nos invisibilizan como si no existiésemos, ¿no? Hay menosprecio al trabajo de las mujeres. Y se acuerdan que la semana pasada leíamos que esa desigualdad inicia en casa, ¿no? Cuando los padres nos eh, determinan ciertas labores domésticas en casa desde pequeños, siempre las niñas hacen más labores domésticas que los niños, sus hermanos, ¿no? Entonces ya desde allí hay una diferenciación, como que un diríamos, menosprecio, ¿no? Muy bien. Dos, el texto gira en torno, y nos decía también el texto que eso podría irse solucionando si es que aplicáramos esto de la igualdad de género desde pequeños, ¿no? Las mismas labores domésticas debiéramos hacer tanto los niños y las niñas, ¿no? Bien. El texto gira en torno a ni la ciencia se salva del machismo, ¿eh? Eh, Dada la hora avanzada, vamos también avanzando nosotros, chicos, sería la E, gira en torno al machismo en ciencia como manifestación de un problema generalizado en la sociedad, ¿no? O sea, esto no pasa solamente eh, dentro de la ciencia, y como ven, es bastante fuerte, también en la sociedad. Además, ¿se acuerda de Lice Meitner? Dos lecturas anteriores, de 2 semanas anteriores, leíamos que ella trabajaba, contribuía en un grupo de científicos, pero que había sido, ella había tenido que salir huyendo porque en Alemania donde vivía, pues estaban expulsando a todos los judíos, ¿se acuerdan? Con 10 marcos nada más se le permitieron llevar. Se fue a Luxemburgo, si no me equivoco, y desde allí mantenía correspondencia diaria especialmente con una persona, un compañero científico de Alemania, ¿no? Y que él al final también seguía investigando sobre esto de la escisión del uranio, de los átomos de uranio, ¿verdad? Esto que luego desencadenó pues en este descubrimiento de la bomba atómica, ¿no? Pero que él no llegó al descubrimiento, él no le dio la solución, más bien cuando le dijo, bueno, estos son mis resultados, pero no estoy satisfecho, y ella aplicó la fórmula de Einstein, ¿se acuerdan? Y entonces llegó a descubrir esto, ¿no? De que se, la fuerza que tenían los átomos de uranio al dividirse, ¿no? Y el premio Nobel se lo dieron a este científico alemán, ¿no? Pero no a ella. Y cuando le reclamaron a este señor, él dijo que, pero si ella se fue de Alemania, ¿no? Él negó, no informó que ellos mantenían correspondencia diaria y que ella fue la que contribuyó, o sea, no es que todo lo haya hecho tampoco, ¿no? Pero contribuyó. Pero así que se llevó solito el premio Nobel a pesar de que le reclamaron, se lo recordaron. Bien, chicos, o sea, no se salvan también, pues los científicos son seres humanos y caen también en las pasiones, ¿no? Del egoísmo. Pregunta 3. Se colige del texto Pierre Auger, que Pierre Auger, y él recibió el premio Nobel, pero ella publicó antes, 2022, y en 2025 hizo, ¿no? Una tesis que se apropió del descubrimiento de Lise Meitner, ¿no? Eso podemos deducir. Bien. 4. Es incompatible aseverar que el machismo, incompatible, machista no fue Pierre Curie, ¿verdad? Pierre Curie, más bien cuando le dieron el premio Nobel, reclamó que a su esposa, Marie Curie, que trabajaba justo con Leigh Miner, también le dieran a ella porque ella contribuyó y que no aceptaría el premio Nobel si no se lo daban también a Marie Curie, ¿no? Entonces, él no era machista, podemos, ¿no? Decir.
Si decimos que era un rasgo que distinguía a Pierre Curie el machismo, eso es incompatible. 5. Si hubiera un reconocimiento adecuado para los científicos sin hacer distinción de género, ya empezaríamos a romper, aunque sea en ese lugar, en la ciencia, ese círculo vicioso del machismo, ¿no? Sería posible romper el círculo vicioso del machismo allí en la ciencia, ¿no? En el círculo científico. Muy bien, chicos, vámonos a nuestro texto en inglés. Lo tengo listo yo para oírlo. A ver, ¿dónde está? U.S. President Donald Trump has ordered an expansion of the detention and deportation of migrants across the country as protests against his policies continue. In a post on Truth Social, Trump called on federal agencies to do all in their power to deliver the single largest mass deportation program in history, naming Los Angeles, Chicago, and New York as specific targets. These cities are among the many where large-scale protests have broken out against raids on undocumented migrants since the 6th of June. Trump has faced legal challenges and criticism for his response to the protests, particularly his deployment of the military to quell the demonstrations. Trump said he had directed the entire administration to put every resource possible behind this effort. He also promised to prevent anyone who undermines the domestic tranquility of the United States from entering the country. Addressing various federal offices including the Drug Enforcement Administration, DEA, and Immigration and Customs Enforcement, ICE, he wrote, "You have my unwavering support. Now go. Get the job done." Trump also ordered immigration authorities to focus their efforts on sanctuary cities, those that limit their assistance to federal immigration authorities, which during the protests have become a source of tension between federal and state lawmakers. Officials in these places have defended their legal rights to protect undocumented migrants. The command to expand deportation signals a follow-through on Trump's campaign promise to provide the largest deportation program of criminals in the history of America. Opinion polls suggested this policy had widespread support in the build-up to the 2024 U.S. election. Since the deportation program has grown, however, protests have only increased. Chicos, entonces, ¿qué tenemos aquí en nuestro texto? Estamos hablando de Donald Trump y qué es lo que viene siendo, ¿no? Él ha ordenado, dice, que se detenga y se deporte a los migrantes en todo el país, ¿no? Y eso que hay bastante protesta en contra de eso. Él ha instado a todas las agencias, dice, a pues hacer todo lo posible para que se implemente esto que él llama el mayor programa de deportación masiva de la historia. O sea, cuánta gente querrá pues de Estados Unidos, si es posible a todos, seguramente, ¿no? ¿Y por qué dice el texto abajo que él está cumpliendo lo que prometió en campaña electoral? O sea, si no hubiese prometido en campaña, no lo estaría haciendo. Y cuando se hizo algunas encuestas, ¿no? En tiempo electoral, dice, pues los resultados favorecían pues a Trump, como que estaban de acuerdo con que haya se realice esas deportaciones de los migrantes. Pero ahora, en estos tiempos en que él viene aplicando eso, pues ha bajado la opinión pública respecto a eso, más bien están en contra, ¿no? Y hay muchas protestas. Bien. Y hay, cuando mencionan, ¿cómo se llaman estos lugares? Mencionan como a tres, ¿no? Los Ángeles, Chicago y Nueva York como objetivos específicos. Sobre todo allí habría que buscar gente para deportarlas. Y
hablan de, se llaman estos lugares que protegen, donde se protege más bien a los indocumentados, ¿no? A los migrantes indocumentados. Vamos a las preguntas, chicos. El tema central, la central topic of the text. What is? Y vamos hablando, la intensificación, pues, ¿no? De las deportaciones en la administración de Donald Trump, ¿no? Que se ha intensificado. Bien, in the first paragraph, the phrase, to all in their power, connota that federal agencies are expected to. ¿Qué se espera que las agencias federales sobre esta frase hagan todo lo posible, les ha dicho, ¿no? Donald Trump. Pues que se esfuercen al máximo, ¿no? Y utilicen todos los recursos para lograr, pues, que se realice esa orden, ¿no? Que se haga efectiva esa orden de, pues, expulsar a todos los migrantes, ¿no? Indocumentados. It is inconsistent, number 3, it is inconsistent with the past. Bueno, ya, chicos, estamos ya fuera de tiempo. La respuesta de la pregunta 3 es la C. Inconsistente, pues. La C, luego en la 4, ahorita salgo. La 4, la D, la respuesta correcta. La D de dado. ¿Qué pasa con esto? Y en la 5, la 2, ahorita te digo. En la 2 era la E de elefante. En la 3, C de casa. 4, la D de dado. Y 5 es la A. Bien, chicos. Siempre algo nos queda por terminar. Vamos, chicos, nos vemos la próxima semana. Gracias.